Pepe se también comente un poco de todo lo que hace, porque si me pongo a hablar de todo lo que hace Pepe, aquí vamos a durar toda la noche y no es la idea. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y les dejo con mi compañero José Macro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Ariel, por la introducción, por la presentación. Muchas gracias a Docen por la invitación a poder participar y a transmitirles a ustedes de primera mano, bueno, pues la experiencia que tenemos nosotros, cómo estamos viendo el sector del cemento, la evolución, haciendo un sector más sostenible. Compatibilizando el desarrollo empresarial, el diseño de nuevos productos, el desempeño en general con pues el respeto a la sostenibilidad, el respeto en general a las variables de la sostenibilidad, ¿no? Yo también he preparado una presentación que me va a servir a mí para tener este hilo conductor en esta conversación que quiero yo tener con ustedes, y luego habilitamos, como ha comentado Yulisa, pues un tiempo, espero 10 minutos aproximadamente, o lo que tenga que ser, para sus preguntas, ¿no? Y poder intercambiar también información de primera mano. Voy a compartir la presentación. Lo estoy haciendo así. Y, vale. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve bien y se me oye también bien? No os veo, así que si me necesite palabra, por favor. Sí, se oye bien y se ve bien. Genial, pues entonces vamos a avanzar en la presentación. Bien, ahora mismo, si tuviéramos que hablar de cuáles son las tendencias en materia de sostenibilidad que existen, yo diría que son 5 grandes tendencias, 5 más una. Esa una no está ahí, y 5 más una. Creo que la gran tendencia que es todo lo relacionado con la energía y el cambio climático, y además esto nos une a todos los países en este reto, ¿no?, de luchar contra el cambio climático y fomentar, ¿no?, el tema de las eficiencias energéticas y energías renovables, etc. El segundo, relacionado con el primero, es todo el marco de economía circular, que pretende que los residuos no sean tan residuos y que sean nuevos recursos, y prevenir esta generación de los residuos y que se lleven a disposición final sin valorizarlos. El tercero sería temas asociados a la sostenibilidad social, y por tanto todo el tema de igualdad, de género. La gestión sería la cuarta tendencia, la gestión de la sostenibilidad de forma global, y para eso la gran referencia de gestión de la sostenibilidad y el reporting asociado nos lo encontramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los promulgan Naciones Unidas. Y la quinta, que es realmente la palanca fundamental por la cual las otras 4 están ahora mismo súper bollantes, diría yo, sobre todo las 2 primeras, energía y la economía circular, es todo lo relacionado con las finanzas. Con el apelativo de sostenibles. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo toda la financiación que se va a otorgar, ya sea por las naciones, me refiero por las administraciones centrales, ya sean por los órganos que financian, no solamente los bancos, sino otro tipo de organismos de colaboración, va a estar supeditada a que la industria demuestre realmente que esos proyectos que va a acometer son respetuosos y mejoran las variables de la energía, la variable del cambio climático, la variable de la economía circular. Y decía 5 más 1, y la sexta, que está viniendo y está viniendo muy fuerte, y yo creo que países como República Dominicana pues tendrán mucho que decir, es todo lo relacionado con la biodiversidad, ¿no? Pero hoy vamos a ocupar el tiempo en algunas cuestiones relacionadas sobre todo con la primera, ¿no?, con la primera tendencia, la energía y el cambio climático. ¿Y cuál es el contexto que nos encontramos en cuanto a la energía y el cambio climático? Bueno, pues Europa, afortunadamente, es muchas veces la referencia en este tipo de iniciativas. Marca el camino y muchas veces, afortunadamente para nosotros,
pues el resto de los países nos miran, ¿no? Nos miran y ven cómo esas tendencias y cómo se bajan al terreno esas tendencias, pues muestran modelos similares basados en esta experiencia de la Unión Europea. La Unión Europea estableció ya hace algún tiempo el Pacto Verde, ¿no? Que pretende llegar a que nuestro continente sea un continente climáticamente neutro, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito de eso. Tenemos un compromiso de ser emisiones netas neutras en el 2050, con ambiciones climáticas asociadas a temas de energía, por ejemplo, de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Cosas que, como ustedes sabrán, se están trasladando directamente a otros países. El tema de la ambición climática es común para todos los países, y a los sectores, ¿no? Y el sector del cemento, igual que otros muchos sectores, están muy comprometidos con esto, como vamos a ir observando en el resto de la intervención. Y quiero mostrar algunos ejemplos de cómo estas tendencias que aparecen en la Unión Europea y estas políticas que se desarrollan en la Unión Europea rápidamente se trasladan a otros países de nuestro ámbito y vínculo idiomático, ¿no? Diría todo Latinoamérica, como es, por ejemplo, pues, los registros nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero que se crearon en México y en los cuales nosotros hemos colaborado y tenemos presencia y actuamos activamente, o lo mismo parecido existente en Chile o en Perú, o temas de economía circular que aparecen en Perú, que aparecen en Chile, cosas que van rápidamente desarrollándose, muchas veces viendo, como digo, ese espejo en Europa. Pero ¿qué es esto de la descarbonización, ¿no? ¿Qué es esto de la neutralidad, ¿no? El proceso realmente de descarbonización consiste, para entenderlo así de una forma coloquial, en la reducción de las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero, que se emiten, ¿no? a la atmósfera, de tal modo que esa descarbonización al final tengamos una economía, lo que se llama baja en emisiones, baja en carbono, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque cambiamos combustibles, pasamos de combustibles fósiles a otro tipo de combustibles, tenemos procesos de eficiencia energética, valorizamos residuos, bueno, todo eso lo que nos va a ir provocando va a ser la descarbonización, ¿no? Al final balancear y que tanto las emisiones se neteen, se compensen con las absorciones, ¿no? Que se provocan y finalmente lleguemos a esa neutralidad, que es lo que se pretende. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues tiene a nivel empresarial, ¿no? Tiene, yo diría que 4 implicaciones fundamentales. Tiene una doble dimensión como primera implicación, una doble dimensión. La dimensión organizacional, es decir, las fábricas por ejemplo, hablando hoy del sector del cemento, ¿no? Las fábricas del cemento, pues cómo van descarbonizándose, cómo van disminuyendo, minimizando esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también tiene una dimensión de producto, es decir, el cemento, el concreto que al final se suministra, pues que sea un concreto de bajas emisiones en su proceso de elaboración, en su ciclo de vida. La segunda variable de las 4 que he comentado, de las implicaciones, es que no solamente está generando compromisos de reducción, pero sí también oportunidades al sector. Y veremos como una de las oportunidades más importantes que está generando al sector es que puede ser un sector que valorice energéticamente residuos de otros sectores, ¿no? Sustituyendo esos combustibles fósiles por otro tipo de combustibles en estos procesos energéticos, ¿no? Que se realizan en las plantas cementeras. La tercera implicación, muy importante, es cada vez más la implicación, la consideración de la cadena de valor. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No solamente lo que pasa en mi planta de producción de cemento, sino toda la influencia que puedo ejercer yo aguas arriba y aguas abajo sobre mis partners, ¿no? Sobre mis proveedores, sobre mis clientes, de alguna manera, en esa cadena de valor, teniendo en cuenta que las emisiones que se provocan no solamente son las emisiones directas, las que yo provoco, sino también las emisiones indirectas, es decir, sobre las cuales yo puedo tener influencia y puedo también actuar minimizándolas, ¿no? La cuarta implicación
es el tipo de objetivos de mitigación, los objetivos de reducción. Y es que los objetivos de reducción ya no pueden ser cualquier tipo de objetivos. De hecho, hay iniciativas internacionales, estoy pensando en el SBTI, el Science Based Target, por ejemplo, que establecen que los objetivos que tienen que establecer las empresas tienen que ser objetivos basados en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Son objetivos que realmente alcancen ese compromiso de no incrementar más de 1,5 grados, que es el compromiso de ambición climática, ¿no? Esas 4 implicaciones son realmente relevantes, ¿no?, en este camino de la descarbonización. ¿Y cuál es el escenario que nos manejamos como sector, ¿no? El sector cementero. Bueno, pues es un sector de alto valor estratégico, está clarísimo, ¿no?, en todos los países y en todas las latitudes. Pero también es un sector intensivo energéticamente, es decir, es realmente el tercer mayor consumidor de energía, y eso tiene una implicación en términos de gases de efecto invernadero, es el segundo mayor emisor industrial de gases de efecto invernadero. Pero también tiene mucha capacidad. Es decir, antes lo comentaba, ¿no?, esa oportunidad que genera al sector la ambición climática. La industria cementera evita, dicen en general, casi más de 2 millones de toneladas anuales de residuos que acaben en vertedero, porque los valoriza, lo utilizan como combustibles, y es una ruta muy clara, como veremos después con algún caso, con algún ejemplo, que se puede emplear, ¿no?, para tener esa relación con otros partners, con otros sectores, y avanzar conjuntamente en esa ambición climática de ser climáticamente neutro, ¿no? Hay 2 cuestiones más, ¿no?, que caracteriza al sector del cemento. Una es que realmente es una commodity, con lo cual realmente hay muchos procesos de innovación, y vamos a ver después con algunos casos cómo el sector está avanzando en desarrollar productos mucho más respetuosos con la sostenibilidad, con una huella de carbono bastante más reducida, ¿no?, que los clásicos. Pero también es un sector que tiene mucha relación con la comunidad, ¿no? Tiene mucho empleo, tiene también mucha relación con los grupos, o debe tener mucha relación con los grupos de interés, porque normalmente es una industria considerada contaminante, ¿no?, y por tanto tiene esa relación, esa necesidad de comunicar los logros, el avance en este reto climático. ¿Y hacia dónde quiere caminar? Este es un estudio que hizo Oficemen, que es la agrupación de fabricantes del cemento en España. Quiero trasladarles un poco cuál es la experiencia, y esa neutralidad climática que quiere alcanzar en el año 2050, pues pasa por ir disminuyendo el volumen de CO2, los kilos de CO2 por tonelada de cemento. Ya ven que es una referencia relativa, es decir, hay que seguir produciendo, lo que hay que hacer es optimizar, ¿no?, las emisiones. Pasando de 815 en el año 90 a 729 en 2018 y llegar a 461 en el 2030, ¿no?, para llegar a cero, realmente ser climáticamente neutro. Eso no quiere decir que no se emita, sino que se compense, que se llegan a ese neteo en el año 2050. Y a nivel internacional, ¿qué hay? Bueno, pues hay una iniciativa internacional en la cual nosotros hemos también estado trabajando, que se llama la Iniciativa, como no puede ser de otra manera, para la sostenibilidad del cemento, CSI, según sus iniciales, donde están realmente 25 grandes y medianos productores de cemento que operan en más de 100 países, ¿no? Yo creo que estamos recorriendo prácticamente todo el globo terráqueo, ¿no? ¿Y qué quiere esta iniciativa? Pues esta iniciativa quiere reducir las emisiones entre un 20 y un 25% en el año 2030, y quiero mostrarles qué acciones concretas son las que están incentivando, ¿no? Y de esos hablaremos un poquito despacio después. Quieren, evidentemente, aumentar la eficiencia energética en los procesos, quiere aumentar la disponibilidad, lo hemos comentado antes, de uso de combustibles alternativos, ¿no?, esa economía circular, para valorizar esos residuos que no son fósiles, ¿no?, perdón, que no son combustibles fósiles,
para poder disminuir esas emisiones por el cambio de combustible. Quieren realmente minimizar la parte fundamentalmente en el contenido en clinker, ¿no? Que probablemente sea de los más impactantes como proceso intensivo de energía, la creación de cementos nuevos, también lo hemos comentado antes, y un análisis global, ¿no? Del ciclo de vida para saber realmente luego, después en la fase de uso y de fin de vida, en esos edificios, en esos proyectos de infraestructuras, pues cómo va a impactar el uso del concreto, ¿no? Del cemento. Y fíjense lo que pretende esta iniciativa, ¿no? Con una proyección 2030, 2040, 2050, ¿no? Pues quieren que la producción de cemento no disminuya, evidentemente, hay que seguir teniendo la actividad, 4.250, 4.400, 4.600, se sigue evolucionando, ese es el roadmap en vista desde el año 2018 a esos 3 años, pero fíjense que no quiero entrar en mucho detalle de los distintos indicadores, pero me voy a ir al último, ¿no? Donde la intensidad total directa de emisiones, creciendo la producción de cemento en tonelada año, sin embargo, casi llega a la mitad la producción de tonelada de CO2 por tonelada de cemento, ¿no? De 0,52, 0,46, 0,37, ¿no? Es decir, optimizar la generación de gases de efecto invernadero, pues provocando efectivamente que todo lo que se vaya reduciendo de 0,52 a 0,37, lo que no se pueda reducir se pueda compensar, ¿no? Y llegar a ser neutro, ¿no? Neutralizar esas 0,37 toneladas por tonelada de cemento que se provocarían en el año 2050. Y quiero mostrarles ejemplos concretos que nosotros hemos visto de clientes nuestros del sector que están afrontando este reto. Por ejemplo, Cemex, pues en una de las plantas, de la planta que tienen en Alicante, pues están recuperando las canteras y las convierten en espacios naturales, que pueden ser espacios naturales o espacios agrícolas. Producen cítricos, ¿no? Producen naranja, 2.000 toneladas, con lo cual están compatibilizando el fin de vida de esa cantera, ¿no? Pues con la restauración de la misma, ¿no? Otra compañía de origen alemán, bueno, pues es una de las líderes en el reporting de sostenibilidad en la parte de cambio climático en el CDP, que es el Carbon Disclosure Project, en el ranking del 2020, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones, con los objetivos basados en la ciencia que antes comentaba, pues también lo lidera una compañía del sector. Por ejemplo, Lafarge Holcim, pues ha creado un nuevo producto, era una de las cuestiones que estábamos comentando antes, ¿no? Lo que ellos denominan el hormigón verde, que reduce la huella de carbono entre un 30 y un 70% respecto a los hormigones más clásicos, ¿no? Los hormigones tradicionales. Por ejemplo, otro escenario es Cementos Molins, también cliente nuestro, planta que existen en Cataluña, donde lo que están haciendo es modificar, sustituir los combustibles, ¿no? Creo que lo he explicado también antes, eliminando, minimizando los combustibles fósiles clásicos, gas natural, fuel, otro tipo de combustibles, por combustibles alternativos que muchas veces son combustibles que proceden de residuos de otras empresas, ¿no? O de otros sectores, lo hemos comentado. Quiero también manifestarles, por ejemplo, Oficemen, ¿no? Antes lo he comentado, la agrupación de fabricantes de cemento de España tiene toda una estrategia que ha desarrollado para el sector, igual que la ruta CO2 que tienen ustedes en República Dominicana, ¿no? Para que las empresas del sector pues lo apliquen, ¿no? Otro de nuestros clientes, Cementos Portland, bueno, pues lo mismo, ¿no? Valorizan energéticamente ese tipo de residuos, de tal modo que se producen que esos residuos no terminan en vertedero, ¿no? Es una aportación, genera reducción de gases de efecto invernadero porque cambian las emisiones que se provocan en la propia planta de cementera, pero también hace una mitigación de las emisiones que se provocan en vertedero, ¿no? No se genera ese metano porque se evita, ¿no? Que aparezcan en ese vertedero. Algún tema también de eficiencia energética quiero mostrarles, ¿no? Pues por ejemplo, Votorantim es otro de los clientes donde en Porriño, en Galicia, bueno, pues están sustituyendo las iluminaciones de baja eficiencia, ¿no? Por
LEDs, ¿no? En este caso instalaciones de luces LEDs. Pero quiero mostrarles no solamente clientes que podamos tener a nivel nacional, con mayor referencia, otros clientes que tenemos, en este caso, pues en Guatemala, Cementos Progreso, creo que es la compañía, la cementera, hasta lo que nosotros conocemos de referencia en todo Centroamérica. Bueno, pues fíjense, dos cuestiones en las que están avanzando, ¿no? Uno es la disminución en el procesamiento de la piedra caliza, ¿no? Ese tipo de material que se tiene que utilizar. Bueno, pues reducen el uso de este material, pues fundamentalmente porque la caliza es la que provoca en su mayoría las gases de efecto invernadero, ¿no? Los procesos de producción, ¿no? Y el uso energético. Pero también están utilizando otro tipo de materiales alternativos, ¿no? Como la arcilla calcinada, ¿no? También es otro tipo de cuestiones, generando nuevos concretos, ¿no? Como decía antes, más sostenibles que los tradicionales, ¿no? Y evidentemente también no solamente temas de economía circular, de valorización de residuos, de nuevos productos, sino también temas de energía, ¿no? Utilización de energías renovables, de energías limpias, que al final, bueno, pues proceden de una fuente sostenible y provocan reducciones de gases de efecto invernadero, como es evidente. Quiero también mostrarles cómo, por ejemplo, hay iniciativas de apoyo institucional, ¿no? Que también son necesarias. En este caso quiero mostrar cómo el gobierno de Andalucía pues también ha desarrollado todo un plan para el sector cementero 2020-2022 que quiere provocar dos cuestiones fundamentales que son las que estamos comentando, ¿no? La neutralidad climática y la economía circular. Van siempre dirigidas a lo mismo que venimos comentando, ¿no? Y que creo que es el común denominador de todas las iniciativas, ¿no? Reutilización de residuos, disminución del consumo energético, ¿no? Para los procesos, sustitución de materias primas también para esas calcinaciones y que se provoquen esa reducción de gases de efecto invernadero en definitiva. ¿Y cuál es el camino para avanzar en esto? ¿Cuál es el camino? Pues el camino, evidentemente, es lo que no se mide, no se sabe cómo se está, por lo tanto, la primera etapa es el cálculo de la huella de carbono para poder ver dónde hay las mayores fuentes de gases de efecto invernadero, las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, en qué focos, en qué fuentes, de tal modo que se optimice, se focalice en esas fuentes las reducciones, ¿no? Para reportarlo. Esa es un poco la hoja de ruta, calcular las emisiones, establecer las acciones de mitigación y el reporting. Para eso hay distintas referencias, ¿no? Que nosotros venimos utilizando desde hace tiempo, incluso hay metodologías específicas como es este GHG de protocolo, ¿no? Del sector del cemento, donde el sector lo que ha hecho ha sido poner en un documento cómo particulariza los requisitos de las normas ISO, en este caso la 14064, parte 1, para el sector, ¿no? Y cómo habla de qué tipo de fuentes identificar, cómo calcularlos, qué factores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una metodología que habitualmente nuestros clientes la emplean como particularización de la norma 14064 o parte 1, que es la norma, digamos, transversal, ¿no? Para cualquier tipo de sector. Y esto es lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Antes lo ha explicado Ariel. Nuestra actividad fundamental, que es la actividad de evaluación de la conformidad, en este caso verificaciones, pero podrían ser auditorías, inspecciones, en este caso verificaciones, ofrecemos al cliente acompañarle en este camino de la descarbonización, ¿no? Nosotros ofrecemos un servicio de verificación que no es otra cosa que una revisión objetiva, independiente, sin conflicto de interés, acreditada, luego hablaremos de eso, para asegurar la precisión de la información que se está aportando, del CO2 que se está emitiendo y la integridad. Realmente todo lo que se está identificando, todas las fuentes son todas las que existen. Esta es la información que nosotros damos para tener dos cuestiones básicas, ¿no? Dos informaciones básicas. Una información interna para saber que ese camino que va a afrontar la empresa es un camino objetivo y que es un camino optimizado con un reporting verificado, y también confianza a terceros, ¿no? Cuando se genera información a terceros en los reporting o a clientes en cuanto al logro en términos de CO2 que está la planta de cemento llegando, ¿no? Alcanzando. Y ese es el camino, ¿no? Calcular, reducir,
llegar a compensar, para ser neutro, ¿no? Y en ese camino nosotros otorgamos en cada uno de los logros las marcas correspondientes que se pueden utilizar bien en productos, si es que el alcance de la actividad de la verificación es a nivel de producto, o bien a nivel de instalación, ¿no? de ubicación, ¿no? de planta de producción. Pero me quiero parar un poquito en la segunda etapa, en esa lógica cronológica, ¿no? de gestión del carbono que llamo yo, que es la de la reducción, ¿no? Y ahí se agrupan estas cuestiones que hemos ido comentando, ¿no? Y estos ejemplos que yo he ido presentando. Cambio de combustibles, nuevas tecnologías más eficientes, mejoras de los procesos, mejora de la gestión de residuos, y para eso otorgamos marcas que complementan a esta gestión del carbono, donde procesos sí certifican bajo ISO 50001 de eficiencia energética, o procesos de residuo cero, donde estamos asegurando que los residuos que se generan por parte de nuestro cliente se están valorizando, ¿no? Pero son asuntos complementarios para ese avance, esa gestión del carbono de forma iterativa, ¿no? Calcular, reducir y neutralizar. ¿Y por qué AENOR? ¿Por qué AENOR en esta materia? Bueno, antes Ariel ya ha hecho una presentación de quiénes somos, qué referencias tenemos, pero yo quería presentar un poquito nuestras características, nuestra hoja de vida, nuestro currículum en materia de cambio climático, ¿no? en materia de descarbonización y en particular en el sector. Venimos trabajando en materia de cambio climático desde el año 2005. Tenemos acreditaciones, que eso quiere decir que alguien nos revisa cómo trabajamos y que nuestras certificaciones están avaladas por ese tipo de organismos, que van desde las entidades locales, si es que al lugar, entidades locales de acreditación, hasta entidades internacionales, como es el caso de Naciones Unidas para el tema de cambio climático. Hemos colaborado con distintas administraciones, desde administraciones en España, en México, en Chile, ayudándoles a desarrollar los protocolos de reporting, ¿no? Venimos haciendo casi como 500 verificaciones anuales en el ámbito voluntario y en el ámbito reglamentario, de grandes clientes como los que están ahí nombrados, hasta pequeñas y medianas empresas, ¿no? Incluso trabajamos aproximadamente unos 1000 proyectos verificados para Naciones Unidas en respecto a estándares como VCS o Gold Standard, etc. Pero si nos fijamos especialmente en el sector, pues creo que estamos certificando cerca de unas 27 plantas, 30 plantas en la verificación reglamentaria que hay en Europa. El esquema se llama el ETS, el sector cemento está especialmente involucrado en este. Hacemos declaraciones ambientales de producto, verificamos declaraciones ambientales de producto del sector cementero. Un día, si tienen lugar o si ustedes están más interesados en estos temas, podemos profundizar. Y también asociado a las emisiones, los procesos de eficiencia energética, ¿no? Tenemos casi más de 30 plantas certificadas en 50001, que es la norma ISO de referencia de eficiencia energética. Con esto, así me dejo un tiempo para las preguntas, como me había comprometido, esos 10 minutos aproximadamente. A modo de conclusión, la necesidad de la descarbonización como principal tendencia de las que hemos hablado es una realidad que está ahí. Y el sector cemento, como hemos comentado, es uno de los sectores más involucrados, con mayores compromisos en esto. Hay referencias internacionales para andar este camino, para no solamente calcular, sino calcular para gestionar ese cálculo, esos valores que se obtienen, y llegar a mitigarlos y neutralizarlos, ¿no? Y esas soluciones de certificación, de verificación en este caso, pasan por esos hitos, ¿no? Calcular, reducir y poder llegar a compensar para neutralizar, ¿no? Creo que además al sector, también como conclusión, no solamente todo este panorama les afecta como un compromiso, ¿no? Como una exigencia, sino que les está generando oportunidades, ¿no? Oportunidades, yo creo que en dos sentidos. Uno, lo hemos comentado también, bueno, hemos comentado las dos, ¿no? Pero quiero recordarlas. Uno, la cuestión de la valorización de residuos de otros sectores dentro de sus plantas, ¿no? Como para sustitución de combustibles que ya tenían históricamente, ¿no? Como fuel o como gas natural, etc. Pero también de generar una oportunidad de diferenciar, como commodity que es,
esos productos que al final se suministran, ¿no? Concretos que sean más sostenibles, ¿no? Como hemos visto con algunos ejemplos que les he querido mostrar. Al final es poner en valor lo que se puede ofrecer, no solamente compromisos, sino también oportunidades. Y yo, pues nada, con esto he querido sintetizar un poco nuestra visión, cómo el sector puede ser más sostenible, desempeñando la misma actividad o incrementando, como hemos visto con algunos datos, pero haciendo esa actividad más respetuosa con el medio ambiente, con el medio en general, ¿no? Más sostenible en general. Así que abierto ahora a cualquier tipo de pregunta y atento estoy. Voy a dejar de compartir, ¿no? No sé cómo queréis que hagamos. Dejo de compartir, ¿os parece? Sí, sí, si hay alguna necesidad de que vuelvas a mostrar alguna de las slides, Ok, muchísimo perfecto. gusto. Tengo una Fenomenal. mano levantada, le quiero también dar la oportunidad que en caso de que no quieran hacerlo de manera pública y abierta, sus preguntas las pueden hacer a través del chat y yo con gusto las paso a José o a quienes ustedes entiendan. Entonces, tengo a Fidel Geldes. Fidel, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Primeramente, ha sido exquisito. ¿Me están oyendo? Perfectamente. Gracias, gracias. Primeramente, ha sido exquisito la explicación de don José. Yo creo que la industria tiene que ir a trabajar en la huella de carbono. Ya es una necesidad que estamos viendo a nivel global. Yo felicito realmente a muchas empresas del sector, cito a Panam, cito a Cemex, que han colocado muy en alto la parte de la producción. Ahora bien, una pregunta, mi querido expositor. ¿Cuál va a ser el futuro del cemento en los próximos 30 años? ¿Vamos a tener un cemento ecoamigable? Por ejemplo, yo sé que en Dublín, Irlanda, están trabajando una tecnología para esa. Pero aquí en las Américas, ¿podremos tener ese tipo de tecnología de vanguardia para bajar y de paso también para ayudar e incentivar a que nuestros gobiernos de turno vean que hay una responsabilidad social empresarial por parte de las industrias a la comunidad? ¿De cuánto? Muchas gracias. Bueno, gracias Fidel por la pregunta. A ver, mi opinión personal es que sí, y no hay más que ver otros sectores como nuevos desarrollos tecnológicos, después esos desarrollos que has comentado en Berlín, ¿no? En Europa, pero esos desarrollos se han llevado a otros países porque el compromiso es global, ¿no? Y se han llevado a otros países a través de financiación, a través de decir, yo creo que el camino es ese y viendo otros sectores lo que ha ocurrido, yo creo que el futuro del cemento es de un cemento más sostenible, no solamente en los procesos de producción, sino en el propio producto que se entrega finalmente, ¿no? Y se comercializa. Y si me permito, yo quisiera agregar algo ahí. A veces uno ve estos buenos ejemplos en Europa, pero en República Dominicana, que es realmente donde estamos, ya hay buenos ejemplos del camino que está llevando la industria para hacer cementos verdes, como les llamamos. Las mismas tecnologías, los mismos procesos, las mismas iniciativas que presentó José, están implementándose quizás desde hace muchísimos años en Europa, pero República Dominicana no está para nada fuera de todo eso que está pasando a nivel mundial, porque es una industria que realmente tiene, o sea, tiene una relación muy directa con otros mercados y tiene desde hace muchísimos años los temas de sostenibilidad dentro de su agenda. Aquí hay ejemplos, bueno, aquí está la gente de Cemex, que tiene el cemento que se llama Vertua. Es un ejemplo de lo que se significa el camino hacia cementos bajos en carbono y con algunas iniciativas. Argos también tiene un producto que va también en esa misma línea y como industria realmente no nos estamos quedando detrás. Es un proceso, pero sí, es algo que tú vas a ver y yo no diría que habría que esperar demasiado. Ya está la tecnología, quizás es una tecnología costosa para lo que pudiera ser países como el nuestro, pero sí ya eso se está trabajando y creo que en el corto plazo eso se va a ver definitivamente. Hay un comentario de Fausto, hola Fausto, Fausto es de Cemento Cibao, dice que es una pregunta. Sí, perdón. Bueno, antes de la pregunta de Fausto estaba Anthony con la mano levantada. Anthony, por favor, y luego la pregunta de Fausto por el chat. Sí, hola,
Me gustó mucho tu presentación, José, y gusto saludarte. Igual a Ariel, igual a Yuli y a todos los que están acá. Tengo la oportunidad de haber estado en algunos eventos donde hemos visto cómo en realidad muchas industrias cementeras están haciendo un gran trabajo. Es decir, algunos estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Sin embargo, José, como tú bien sabes, al final el efecto global en el mundo de las emisiones generadas por la industria del cemento sigue subiendo, ¿verdad? Sigue subiendo. Y desgraciadamente, como en muchas de las presentaciones que veo de este tema, el responsable de que las emisiones globales del mundo cementero siga subiendo es China, porque ellos producen un porcentaje gigantesco de la producción mundial de cemento. Y desgraciadamente ahí no tenemos ejemplos de cosas buenas que se estén haciendo, ¿no? Realmente, entonces, al final tenemos como cementeros una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad a nivel global. ¿Cómo ves tú este tema? Y mi preocupación es que ya Naciones Unidas lo planteó y lo dijo en un documento recientemente, que ellos visualizan que las emisiones de cemento van a seguir creciendo en los próximos años en lugar de una disminución importante, y precisamente las cifras es porque China produce un porcentaje muy alto del cemento del mundo. ¿Cómo ves este tema y qué podemos hacer los que sí estamos haciendo nuestro trabajo? Bueno, a ver, yo creo que, bueno, antes de nada, gracias por el comentario de la presentación, me alegro que haya gustado. A ver, yo creo que esto pasa por dos cuestiones. Una, porque Naciones Unidas efectivamente implique directamente al sector, y cuando hablemos del sector, estas iniciativas como las que hemos comentado internacionales caigan en todos los países. Y yo creo que también hay alguna política, y eso lo estamos empezando a ver ya en Europa, o lo vamos a ver ya en Europa en breve, y es la política de la responsabilidad de la cadena de valor. Es decir, yo estoy produciendo en Europa, yo me responsabilizo de la cadena de valor, con lo cual, si está viniendo materias primas de otros sitios, voy a perseguir para que esas emisiones de esas materias primas sean menores, pero también si se va a comercializar producto que proceda en este mercado global, ¿no? De China o de otros sitios, en Europa o en otros países, yo voy a poner, no sé si aranceles, pero sí voy a poner limitaciones mientras no me aseguren, ¿no?, el respeto al medio ambiente en esas producciones, ¿no? Yo creo que ese es el camino, además de que Naciones Unidas vigile los compromisos de reducción que China ha asumido, ¿no?, y el cemento como principal emisor. Entiendo que por ahí pueden ir un poco los tiros. Juan José, don Vicente tiene un comentario y luego paso a la pregunta de Fausto. Gracias, Yulisa. Muy interesante la presentación de José, del tocayo, como le decimos aquí, y también la introducción hecha por Ariel. Bueno, le comentaba a Yulisa algo fuera de cámara. que no solamente Cemex y Argos están trabajando en eso, también otras empresas como la que represento, Domicen. Hace un tiempecito que venimos trabajando en esa parte. Domicen de capital italiano y dominicano, y de la parte italiana pertenece a Colacen, que es un grupo, el tercer grupo de producción de cemento en Italia, y tiene presencia tanto en varios continentes. Y nosotros estamos trabajando desde el 2020, desde agosto de 2020, también con un cemento adicionado, pero utilizando una adición mucho más reactiva. Es la ceniza volante procedente de centrales eléctricas. Y los resultados han sido muy buenos. Nosotros hemos reducido las emisiones más de 50.000 toneladas de CO2 y hemos utilizado también ceniza, más de 75.000 toneladas de esa ceniza, en un cemento de uso general o un cemento adicional.
que también esa es otra de las buenas prácticas que se están haciendo en República Dominicana, y es también el proyecto que presentaremos en la Semana de Clima que se va a realizar del 18, la semana que viene, del 18 al 22 aquí en Santo Domingo. Entonces, que como decía Yulisa al inicio, sí, el sector ha estado a la vanguardia con este tipo de cemento y buscando siempre las tecnologías mucho más factibles para hacer el cemento mucho más amigable, un cemento más verde, un cemento mucho más ecológico. Y por eso quise también motivarme a hablar y decir, oye, también déjame darle un poquito de a la impresión de trabajo de que también lo No, y estamos es haciendo cierto. bien. Solamente eso, y gracias. Me vinieron unos ejemplos a la mente, pero eso no quiere decir que no sea la industria completa. Gracias, Juan José. Esa es la idea. Aquí están para que sepan, aunque es una masterclass abierta, la mayoría de los que están aquí presentes son miembros de las empresas productoras de cemento en el país de diferentes áreas. O sea que aquí hay mucho conocimiento, mucho know-how y por supuesto tienen la oportunidad de hablar de sus empresas y de lo que están haciendo. Creo que es algo que vale mucho, mucho la pena. Aquí hay 3, bueno, voy a hacer 2 para que creo que una es iría a Ariel y la otra ya también a José. Una dice, bueno, la de Fausto, el que ha estado esperando. Dice Fausto, en sus estudios hay tecnologías rentables para recuperar el CO2 sin que sea liberado a la atmósfera. Ese es para José. O sea, parece que si dentro de los estudios que han llevado a cabo y esos procesos ahí está esa parte. En los procesos de verificación, yo ahora mismo desconozco. Si está más interesado en esto, yo le animo a que a través de Ariel nos ponga un correo electrónico. Tenemos especialistas en el sector del cemento dentro de la casa y les puedo dar ese tipo de detalles si hiciera falta. Pero sí le quiero trasladar, ya digo, desde el desconocimiento ahora mismo de si hay o no lo hay en el sector del cemento, ¿no? Procesos de captura de CO2, que nosotros sí estamos viendo cada vez más procesos, tecnologías que proceden de I+D, que promueven eso, ¿no? Que promueven la captación del CO2 o la absorción del CO2 en determinados procesos, ¿no? Y estoy pensando en el sector agroalimentario, pues una absorción y fijación del CO2 en un carbonato cálcico que se provoca, ¿no? Y que genera vidrio, ¿no? Después, ¿no? Como materia prima para el vidrio. Bueno, pues ese tipo de cuestiones están ocurriendo ya, ¿no? Y yo creo que el sector del cemento no va a ser ajeno a este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si alguien, pero ya digo que podemos tener más información si me ponen un correo electrónico con nuestros especialistas en la parte del sector del cemento, sin duda, ¿vale? Yulisa, creo que la otra pregunta es la que tiene... Sí, las certificaciones de parte de Fabricia de Jesús, que si las certificaciones de AENOR están disponibles para la industria en República Dominicana. ¿Quién responde? Ariel, José. Ariel, como quieras. Pues sí, Ariel. Sí, eventualmente todos estos sellos que nosotros tenemos y estas verificaciones son actividades que llevamos a cabo no tan solamente en Europa, ya en Latinoamérica tenemos una experiencia bastante alta en distintos países, incluyendo ya República Dominicana. Ya iniciamos con pues algunas de las actividades de verificación bajo esquemas acreditados, por supuesto, y esto nos ha permitido, ¿no? Pues poder acceder a oportunidades en ese sentido. Así que cualquier información que sea necesaria, pues simplemente se ponen en contacto conmigo, podemos coordinar incluso posteriormente una videoconferencia con Pepe, conmigo, y lo vemos. Pero sí, o sea que la respuesta es sí. Andrés Rojas. Gracias, Yulisa. Gracias. Buenas noches, José, y buenas noches a todos los que estén en España y buenas tardes a los de República Dominicana. Bueno, mi experiencia básicamente en la industria ha sido en la parte comercial. Durante casi 14 años trabajé para los que no lo sepan, una compañía dominicana que se llama Cementos Cibao. Hasta recientemente, hace 3 o 4 años atrás, que estuve en el área comercial con esa empresa. Y viendo la disertación de José, la pregunta mía va dirigida hacia esa rama, y es, siendo República Dominicana un país
con limitaciones, ¿no?, económicas comparadas a países europeos, con una necesidad de un déficit habitacional bastante amplio de casi 2 millones de viviendas hasta la fecha, y donde los niveles de ingreso no tienen ese poder adquisitivo como en países europeos, Estados Unidos o Asia. El cemento es un producto comercialmente muy estratégico en nuestro país, tanto para la economía como para las familias de bajos recursos que quieren adquirir una vivienda de bajo costo o quieren remodelar una vivienda que ya tienen. Entonces, el impacto de los precios en el cemento tiene una importancia capital para la demanda, para el crecimiento de la industria, aunque en República Dominicana la industria ha estado creciendo sostenidamente en los últimos años. Mi pregunta específica es, dado que estas tecnologías logran eficiencia, logran optimización de procesos, de recursos, en producción, en energía, ¿tendrá un impacto positivo en la política de los precios del cemento para que países como el nuestro la demanda no se detenga? Porque inicialmente esas tecnologías son costosas de inversión inicial, como todas las tecnologías, pero luego en el tiempo me imagino que se van aligerando para que tenga un impacto positivo en los precios y la demanda no se ve afectada por ese motivo. Bueno, yo no sé si... Perdón. Esa la respondo yo, si les Claro, parece. es que era justo lo que te iba a decir. Si vosotros con la experiencia de los productos más verdes que se están ahora comercializando, ¿no? De concreto, pues de alguna manera puede ser dar ejemplos, ¿no?, de cómo el coste se está afectando o no está afectando, ¿eh? Así que genial, Yulisa, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Andrés. Mira, básicamente sí, bien, este no es el escenario para hablar de los temas de precios. Básicamente es una decisión de política comercial de las empresas y ADOCEN no tiene injerencia en esos temas. Sí está claro que todo lo que tiene que ver con las tecnologías verdes, debido quizás porque son innovaciones, son quizás temas de reciente, para decirlo así, de reciente creación, sí son costosas. Pero todo lo que tiene que ver, o sea, no se puede definir, mira, porque estamos utilizando X o Y tecnología, va a haber un incremento o no de precios del producto final. Porque claro, eso va a depender, como te decía, de las políticas comerciales de las empresas y de las estructuras de costos de cada una. O sea que quizás tomar una decisión y decir, bueno, mira, sí, porque la tecnología que vamos a implementar es costosa, eso va a tener una implicación directa, eso no creo que podamos adivinarlo en este escenario porque va a depender de cada una de las empresas. Lo importante es que existen, o sea, no nos podemos necesariamente, y en los ejemplos que estaba poniendo José, no necesariamente tenemos que enfocarnos para lograr una disminución del impacto ambiental en temas básicamente de tecnología, de ultra tecnología desde el principio. ¿A qué me refiero con eso? Hay una cantidad y una serie de iniciativas del capital natural que básicamente te ponemos el ejemplo de las mismas reducciones y absorciones de gases de efecto invernadero que se hacen a través de los procesos de reforestación. Y eso es algo que llevan a cabo las empresas como una iniciativa, incluso está incluido dentro de lo que es la NDC, que es el compromiso que tiene el Estado de reducción de emisiones de CO2, de cómo la industria a través de sus procesos de reforestación y de lograr estos, ¿cómo se llaman? Sumideros de carbono, para utilizar la palabra correcta, uno diría, bueno, es muy simple, es simplemente vamos a sembrar árboles. Y no necesariamente eso tiene que ver con una tecnología de alto costo que ni siquiera todavía quizás en República Dominicana podemos tener acceso en el corto plazo. O sea que hay muchísimas maneras de lograr ese compromiso que tiene la industria. El tema precisamente del coprocesamiento, como decía José, y es algo que nosotros como industria hemos estado promoviendo en el país desde hace muchísimos años, que es el uso de residuos, ¿verdad? Residuos para sustituir combustibles fósiles. No se puede negar que hay que hacer inversiones en las plantas, pero tampoco se puede decir que es un asunto que va a impactar de una manera tal que es mejor no hacer ese esfuerzo ambiental, porque definitivamente va a tener un costo tan trascendental que el producto va a ser quizás inasequible. O sea, aquí tiene que haber un equilibrio entre las prioridades que tenemos como industria, entre las prioridades que tenemos como nación y como ciudadanos.
del tema ambiental, la importancia que nos implica y lo que sería ya la importancia que tendría el producto. O sea que hay que ver cómo fluye todo, cómo va evolucionando todo y verlo de esa manera, ya de una manera individual por empresa, las iniciativas que tienen, los procesos que pudieran tener para ver si eso tiene al final un impacto en el producto. Gracias, Yulisa. Nosotros sí estamos observando, un poco apoyando lo que está diciendo Yulisa, que las empresas en general, no hablo del sector cemento en general, están tratando de equilibrar las inversiones en términos de eficiencia energética, nuevas tecnologías, revisión de procesos, etcétera, con la capacidad que tienen de promover acciones que supongan absorciones de CO2, ¿no? Pues lo que puede ser gestión forestal o otro tipo de cuestiones, de tal modo que al final lleguen a equilibrar y lleguen a ser emisiones netas cero, ¿no? Como comentaba, que es el objetivo último, ¿no? Que se pretende. Sí. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Nadie tiene más preguntas? Yo sí tengo una, entonces, ya que nadie, ¿verdad? Porque quizás he hablado demasiado, pero díganme algo, José, el proceso de apoyo de AENOR, en este caso, a una empresa, ¿qué tiempo generalmente tomaría para una empresa lograr medir su huella de carbono, medir su proceso de reducción de emisiones y poder lograr y decir, bueno, mira, definitivamente somos carbono neutral o tenemos una certificación que nos garantiza de que estamos por el camino correcto? O sea, porque a veces vemos una industria, por ejemplo, que mucha gente no sabe que es una industria compleja. En el proceso productivo de cemento se dan muchas aristas, como una empresa, como una industria, o sea, a través de ese apoyo que ustedes pueden dar, ¿qué tiempo toma? ¿Qué requisitos? ¿Cómo funciona? Vale, muy bien. Yo diferenciaría 3 etapas, 3 hitos en el proceso en el cual una empresa se pone en orden, ¿no? Para culminar este reto, ¿no? La primera etapa sería, como es evidente, el tener información y el formarse, ¿vale? Primera etapa. Nosotros ahí sí damos servicio, tenemos actividades, como ha comentado Ariel, de formación específicas para este tipo de cuestiones y también suministramos la venta de normas, en este caso pues la referencia a la 14.064 parte 1, que es la parte de huella de carbono o los referencias que tengan que ser. Primera etapa. Segunda etapa. Una vez que la empresa se ha formado, que ya conoce un poco qué es lo que tiene que hacer, pues está el reto del cálculo, ¿no? El someterse a investigar qué fuentes de emisión tienen, qué sus características, qué datos tienen que aplicar para hacer esos cálculos, ¿no? Cómo focalizar las acciones de reducción, etcétera. Aquí nosotros, desgraciadamente, no podemos ayudar. No podemos ayudar porque no podemos ser juez y parte. Nuestras acreditaciones nos impiden que alguien al que ayudemos a calcular luego sea verificada por nosotros. De hecho, nosotros no ayudamos, tendrá que ser o con recursos propios o con algún consultor externo que hagan esa labor de cálculo. ¿Tiempo estimado para esto? Pues hombre, yo calculo que en función de la información que tengan, de la complejidad de los procesos, pero puede estar aproximadamente en 1, 2, 3, 4 meses, no diría más, de ese ejercicio. Tercera etapa, verificación, reporting y verificación. Ahí nosotros sí volvemos a tener intervención, somos entidad acreditada, hacemos los procesos de inspección, de verificación y ahí más o menos pueden estar en torno a 1 mes, mes y medio, el proceso completo de verificación con distintas etapas, con 2 fases para ayudar al cliente a que esté en disposición al final del proceso de otorgar el certificado, con lo cual sumando tiempos pues podríamos estar hablando en 7 meses aproximadamente, ¿no? De todas esas 3 etapas, ¿no? Formación, donde nosotros sí participamos, y venta de norma, consultoría, ayuda, si es que no lo hacen con recursos propios, ahí no podemos ayudar, no podemos ser juez y parte, no lo hacemos. Tercera etapa, verificación,
para finalmente avanzar en la revisión de los cálculos que haya hecho. Y así cada año en una revisión anual que se hace. No sé, Ariel, si quieres complementar algo o matizar lo que haya dicho, como tú veas. Sí, bueno, no, al final sí, los tiempos entiendo que van más o menos por lo que tú comentas. Sí hay un concepto muy importante que quizás sea bueno también que tú nos aclares ahí. Y es el tema del famoso año base, ¿no? El famoso Correcto, año base, que correcto. entiendo que debe ser un periodo De tiempo. de un año. Sí, sí, sí. A ver, siempre hemos estado, cuando hablamos de huella de carbono, cuando yo he mostrado esos 3 hitos, el reto es la reducción de gases de efecto invernadero para llegar a ser neutro, ¿no? El primer ejercicio que se hace de cálculo es el año base, la referencia, ¿no? Contra el cual yo me voy a comparar, para luego ir mostrando esas reducciones de un 10, de un 15, de un tanto por ciento, en ese primer ejercicio de cálculo, que es lo que se denomina año base, contra el cual se van a establecer las acciones de reducción, de mitigación, que en años siguientes se van a ir comprobando y se van a ir viendo esas emisiones en términos absolutos y relativos que se van reduciendo, ¿no? Sí, ese sí como industria sí lo tenemos claro. Hay incluso, vamos a decir que parámetros internacionales de los años bases que se toman como referencia para la industria. Es sumamente interesante porque a veces, y quizás es lo que quisimos traer con ustedes aquí, a veces vemos como el tema de hablar de wow, carbono neutralidad, o wow, definir la huella de carbono, qué proyecto tan grande, qué difícil. Y es simplemente un tema de disposición. Yo creo que ya lo que son los parámetros, lo que son las estructuras de trabajo ya están definidas. Es un tema simplemente de lanzarnos y que podamos lograr que nuestras empresas logren la carbono neutralidad y por ende al final nos beneficiamos todos. No sé si tiene alguien más con alguna pregunta, un comentario. No veo nada en el chat. Aprovecho para, bueno, reiterarles de que esto va a estar disponible, este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, adocen.org, correcto, Tatiana. Y bueno, que se mantengan a través de nuestras redes, informándose sobre próximos masterclass, sobre webinars y talleres que tenemos ya durante toda lo que resta del año. No sé, no me queda más de no tener más preguntas, no me queda más que agradecer tanto a Ariel como a José por el tiempo, por darnos ese flashazo. Hubiéramos podido tener esto quizás más extenso, conociendo un poco más de lo que se está pasando en Europa, pero ya estos masterclass, si pasan de una hora y algo, ya vamos perdiendo el interés. Pero de verdad que gracias, es interesante saber que no estamos en República Dominicana, nuestra industria, tan lejos de lo que está sucediendo en otros mercados, que creemos que son, ¿verdad?, mucho más avanzados que una isla como la nuestra, pero definitivamente hay un largo trecho que recorrer y bueno, y contar con empresas así como las de ustedes es una buena oportunidad de dar los pasos. O sea que de verdad que muchísimas gracias, a la orden, y por supuesto gracias a todos ustedes como siempre por la acogida, y nada, esperamos tener datos y tener otros masterclass interesantes para todos. Así que muchísimas gracias. Un placer, Yulisa, de verdad, esta oportunidad que nos habéis brindado, y nada, animar a las empresas a avanzar en este reto. Ya me alegro mucho de las iniciativas que has comentado, Yulisa, que no distan además de las iniciativas que yo he podido comentar, con lo cual está todo perfectamente alineado, y yo creo que es el momento de empezar a poder verificar esas acciones y mostrar, ¿no?, mostrar los casos de éxito que se puedan hacer en el sector. Así que encantado de colaborar y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Yulisa, gracias a Tatiana, ustedes por organizarlo. Bueno, a la orden, siempre un placer. Buenas noches y que descansen. Ustedes van a dormir, nosotros todavía seguimos en la labor. Así que bueno, un abrazo a todos. Adiós, encantado, Rafael. que vaya muy bien. Bye.